Bien, muchachos, ¿cómo están? Vamos a ver en este momento cuáles son las fluctuaciones que experimenta la actividad económica a nivel agregado, ¿no? En este caso vamos a interpretar el llamado ciclo económico y lo vamos a enlazar con el fenómeno, una palabra que a veces no nos gusta mencionar, pero que es parte de la realidad económica, que es la crisis, ¿no? Cuáles son las causas de la crisis, las consecuencias, las razones tanto endógenas como exógenas que pueden producir desequilibrios en la macroeconomía de un país. Bueno, en general, el ciclo económico vienen a ser las fluctuaciones, o sea, los cambios recurrentes, o sea, permanentes, pero que no son periódicas. Cuando yo digo que las fluctuaciones no son periódicas, significa que los ciclos tienen diferente duración, tienen diferentes momentos en la historia, digamos, económica de un país y en la historia también mundial, porque dependerán de muchas circunstancias, ¿no? Por eso decimos que la economía plantea que un ciclo son fluctuaciones recurrentes, pero no periódicas, ¿no? Que se van a producir en la actividad económica de un país a lo largo de una serie de tiempo, ¿no? A lo largo fundamentalmente de una etapa en la vida del hombre. Bueno, vamos a afirmar lo siguiente, ¿no? Vamos a decir que los ciclos económicos, ¿ya? Los ciclos económicos se parecen a los sismos, se parecen a los movimientos telúricos, ¿no? Los geólogos, los sismólogos pueden predecir un ciclo, en este caso geológico, pueden predecir un sismo, pero no lo pueden evitar, ¿no? Entonces, igualito pasa también con la, digamos, actividad cíclica de un país. Los ciclos se pueden prevenir bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas causas, bajo ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, si vemos que hay una caída en la inversión de manera acelerada, es un síntoma de que se va a iniciar una gran recesión. Si vemos por ahí que hay un desastre natural que se nos viene como un proceso netamente evolutivo, vamos a prevenir también que la economía va a entrar en una situación muy crítica, ¿no? Por eso los ciclos pueden prevenirse, pero no se pueden evitar, porque se producen al margen de las políticas económicas. Las políticas económicas lo que hacen no es evitar un ciclo, lo que hacen es paliar, o sea, frenar el avance de las consecuencias o los efectos que tiene el ciclo económico, ¿verdad? Sobre todo los efectos devastadores que tiene la recesión, los efectos devastadores que genera una depresión, porque evidentemente son los lados, digamos, negativos, los lados inversos que tiene el ciclo en la economía de un país, ¿no? Bueno, aquí en este gráfico mostramos más o menos cómo actúa, ¿no?, el ciclo económico, cuál es la variación, los momentos. Lo vamos a dividir en 7 etapas. Por si acaso, todas las cifras que vamos a dar son cifras referenciales, ¿no? Basadas en varios textos, basadas en varias investigaciones, sobre todo de la economía norteamericana y la economía inglesa, que son, digamos, las bases para entender la teoría económica mundial. No olvidemos que el 90% de los premios Nobel de Economía son norteamericanos o ingleses, ¿no? Así que vamos a ver de qué manera, respetando otras teorías, podemos esquematizar un ciclo económico. A ver, aquí en la ordenada tenemos las variaciones porcentuales que tiene el PBI, o sea, cómo cambia la producción durante un tiempo determinado. Y justamente aquí en la abscisa tenemos el tiempo, ¿no? O sea, la evolución que tiene la actividad económica a través de los meses, a través de los años. A ver, si más o menos llegamos a una actividad sensorial, esta curvita de color verde nos está indicando cómo el ciclo económico va llegando a una etapa de ascenso. Ese ascenso se hace más pronunciado, pero luego se hace un poco más vertical, o sea, como que se desacelera, ¿no es cierto?, la actividad económica. Llega a una cresta, llega a un punto alto y luego empieza a tener una caída, al comienzo leve, pero luego viene una pendiente muy negativa, muy acelerada, que genera pues una caída muy grande en la actividad económica. Esto se conoce como las etapas del ciclo, ¿no? La vamos a dividir en 7 fases. A ver, la primera parte, que es esta zona A, nos indica una recuperación, ¿no?
La zona B nos indica la etapa de crecimiento, de prosperidad. Llegando a la cresta tenemos el auge, pero cambiando de cresta a la pendiente negativa vamos a tener la crisis. Luego viene la zona E, que es la recesión. Se acelera una recesión, se vuelve depresión y llegamos al punto más bajo, que es la cima, ¿no? Pero la cima con S, ¿no? El fondo que el ciclo puede tener. Bueno, una recuperación generalmente viene desde el fondo de un ciclo, ¿no? O sea, normalmente un país empieza a crecer su Producto Bruto Interno en una tasa promedio hasta 2% anual. Si la economía empieza a crecer un 2% anual, saliendo de un fondo, saliendo de un hoyo, de un hueco, digamos, de estancamiento, decimos que la economía está en una recuperación. Pero cuando esa recuperación toma una pista, digamos, más inclinada, una pista más elástica, digamos, más positiva en su pendiente, vamos a llegar a la prosperidad. Se dice que la prosperidad es la etapa donde el Producto Bruto Interno está creciendo a tasas promedio de 6%. Puede crecer 5,2, puede crecer 7,5, pero normalmente la referencia es tener un 6% de crecimiento, ¿no? Luego viene el auge, que es la etapa C, en donde ya estamos llegando a tasas, pues, que solamente crecen en algunas economías ya muy industrializadas, ¿no? Por ejemplo, la economía de Tailandia, la economía de Corea del Sur, la economía de China, generalmente los tigres del Asia, ¿no? Y en algún momento nuestro país, al comienzo del siglo XXI, empezó a crecer a tasas mayores al 10%, ¿no? En el 2007 la economía peruana creció 11,6%, que son tasas pues ya evidentemente de un auge extremo, ¿no? Ahora, claro, crecer mucho también puede, entre comillas, estancar los crecimientos posteriores, ¿no? Porque podemos incubar una inflación, podemos estar incubando un desempleo escondido, y eso evidentemente puede también ir en contra, ¿no? Y justamente va en contra porque ese auge se termina y acá la cresta indica una pendiente negativa. En esa pendiente negativa se va a iniciar la crisis, ¿no? Una crisis se va a producir cuando el PBI ya no logra crecer y por el contrario empieza a tener una caída, ¿no? O sea, menos consumo, caída de las inversiones, caída del, digamos, de los niveles de empleo, caída de los salarios reales, ¿no? Caída del ahorro interno, brechas sociales más extensas, y eso va a ser un indicador de que la crisis ya se ha iniciado. Luego viene la recesión, en donde ya el PBI está cayendo, son, digamos, crecimientos negativos en un promedio de menos 7%. Pero si el crecimiento, entre comillas, negativo, ¿no? O sea, la recesión se hace más aguda, vamos a llegar a una depresión, en donde ya las caídas llegan en un promedio a menos 25%. Y si evidentemente ya llegamos a caídas de 40%, hemos llegado al hoyo, al fondo, a la cima con S de un ciclo económico. Para este año se prevé una caída del 30% en el PBI del Perú. Por eso decimos que en América Latina vamos a ser el país más golpeado, ¿no? Porque vamos a llegar pues a un fondo de caída del PBI muy acelerado, ¿no? Esa es más o menos la idea, ¿no? O las etapas en que se puede evolucionar como ciclo la economía, ¿no? Ahora, este ciclo va a tener variables, ¿no? Las variables macro que evidentemente van a relacionarse con los momentos o los cambios que van a experimentar. Por eso se habla de variables procíclicas, hay variables anticíclicas y también tenemos las variables acíclicas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? A ver, las variables procíclicas son aquellas que van en rumbo directo con el ciclo económico. O sea, si el ciclo económico está en ascenso, estas variables también están ascendiendo. Si el ciclo económico está en la etapa de caída, estas variables también experimentan un descenso, ¿no? Por ejemplo, puede ser el consumo. El consumo vendría a ser el gasto que hacen las familias para satisfacer su canasta permanentemente, ¿no? Se supone que si la economía está en una prosperidad, el consumo también está creciendo, ¿no? Hay un efecto ahí procíclico. La inversión doméstica, ¿no? La inversión interna también es un parámetro. A más crecimiento, más inversión. Una recesión implica una caída en la inversión. El gasto fiscal.
Normalmente el gasto fiscal se puede asumir de dos maneras, ¿no? Como un elemento de palanca, o sea, de reactivación, y también como un elemento de consolidación del Estado, ¿no? Porque si, por ejemplo, la economía está empezando a crecer, aumentan las obras públicas, aumenta la infraestructura, aumenta la prestación de servicios, y eso al final también puede ser considerado como una variable procíclica, ¿no? En cambio, las anticíclicas son aquellas que van en sentido inverso al ciclo económico. O sea, si el ciclo asciende, ¿no?, estas variables descienden. Y si el ciclo va en caída, estas variables empiezan a crecer. Entonces, como que hay una contradicción interna en el ciclo, ¿no? Por ejemplo, la tasa de desempleo, ¿no? Se supone que si la economía está en crecimiento, ¿no?, se genera más trabajo, más puestos, y eso hace que la tasa de desempleo empiece a reducirse. Pero una recesión genera que el desempleo empiece a aumentar. O sea, te das cuenta, va el sentido inverso. También estarían los inventarios, o sea, los stocks, ¿no? Se supone que si en un país la prosperidad está en plena, digamos, expansión, los stocks se van reduciendo. Las empresas van a tener que utilizar el almacén, el inventario de periodos anteriores para reponer y satisfacer esa demanda interna que está creciendo. Hablamos de bienes duraderos. Pero si evidentemente estamos en una recesión, entonces los stocks van a empezar a aumentar. Si tú le preguntas al dueño de una tienda de artefactos en una etapa recesiva, te va a decir el almacén está reventando porque no vendemos, ¿no? O sea, significa que los stocks están en aumento. Y las variables acíclicas, como su prefijo lo indica, son aquellas que no tienen ningún sentido o no guardan ninguna relación con las etapas del ciclo económico. O sea que así la economía esté en prosperidad o esté en recesión, estas variables no les afecta el estado del ciclo. Por lo general, son variables relacionadas con el sector externo. Aunque hay también algunos economistas que opinan que cuando un ciclo económico se hace común y de manera universal, como por ejemplo pasa hoy en este momento en la economía mundial, las variables acíclicas pierden vigencia, ¿no? Este año, por ejemplo, vamos a tener una recesión muy fuerte y las exportaciones ya cayeron casi 25%. Y no solamente acá, China está exportando menos, Europa está exportando menos, Norteamérica exporta menos. Entonces, como que hay una relación, porque ya la teoría tiene un límite cuando ya la pandemia sanitaria se vuelve también pandemia económica, ¿no? Ahí hay un efecto ahí nada relacionado. Bueno, pero por lo general las exportaciones dependen de otras variables, más allá de lo económico, como también el endeudamiento externo de un país. A ver, la teoría económica moderna sostiene que los ciclos económicos tienen una cierta vigencia o duración con la variable tiempo, ¿no? Joseph Kitchin fue un economista francés que anunciaba que las economías por lo general están acostumbradas a tener ciclos de 2 años y medio hasta 3 años, ¿no? De ahí vienen los llamados ciclos menores, que son los más comunes que se dan en la economía mundial. Cuando un ciclo económico de expansión, crecimiento, crisis, recesión dura hasta 2 años y medio, 3 años, se puede llamar que son ciclos comunes, ordinarios o ciclos menores, ¿no? Otro francés llamado Clemente Juglar, por eso se llaman ciclos de Juglar, hablaban de los ciclos mayores, ¿no? En donde la inestabilidad económica es más frecuente. Ya el ciclo económico no va a tener una vigencia de 30 meses, sino hasta de 8 años. O sea, imagínate un país que pueda pasar por 8 años de recesiones, de expansiones. Esa es una inestabilidad un poco más frecuente, ¿no? Y los prolongados que ya se dejan pues para economías explosivas, las llamadas economías de guerra, en donde se tiene ya una crisis estructural. Son ciclos que pueden durar hasta 50 años. El análisis de estos ciclos los hizo un sociólogo llamado Nikolai Kondratiev, ¿no? Eso lo hizo luego de la Revolución de Octubre, ¿no?, en 1917, y casi toda la década de los años 30 este ruso se encargó de entender cómo la prosperidad podía durar 20 años, pero una recesión 30 años, ¿no? Toda la prosperidad de 20 años, en 30 años la recesión la estancaba absolutamente. El comentario de la economía peruana es este, ¿no? Tenemos un ciclo menor por lo general, pero una recesión como la que vamos a tener este año puede frenar el avance de 25 años, ¿no?
El Perú ha tenido desde 1995 más o menos una etapa de recuperación, consolidación, expansión y auge, ¿no? Pero esta caída pues es muy acelerada, ¿no? Si el PBI hubiese caído 1%, 2% no pasaba nada, pero el efecto de caer 30 o 40 es un efecto multiplicador que evidentemente se va a manifestar en la duración del ciclo, ¿ya? Bueno, justamente el inicio de un ciclo negativo se conoce como la crisis, ¿no? Es una forma de desequilibrio macroeconómico, ojo, siempre son efectos macroeconómicos agregados, integrados, y donde el patrón, o sea, la base de inestabilidad enmarca a la actividad económica. Entonces, cuando una economía empieza a tener inestabilidad, empieza a tener síntomas de desequilibrio, distorsiones en sus variables más importantes, por ejemplo, el consumo, el gasto fiscal, las exportaciones, ¿no? La inversión doméstica, la inversión de reposición, ¿no? El endeudamiento externo se acelera, ¿no? La emisión monetaria es más inorgánica, significa de que estamos entrando a un clima de inestabilidad. Por eso la crisis también la podemos definir así, mira, una cosa más simple. Vamos a afirmar que es un cambio de prosperidad a descenso, ¿no? O sea, de felicidad a tristeza, ¿no? De un crecimiento sostenido que puede llegar hasta un aje, podemos empezar pues a llegar a caídas, digamos, muy aceleradas en el PBI, ¿ya? Los economistas sostienen que las crisis se deben a dos causas, ¿no? Hay causas que se llaman endógenas, o sea, causas internas, causas domésticas, y las exógenas, que son externalidades que la economía no puede, digamos, controlar, pero sí la puede controlar en la decisión de los gobiernos, ¿no? O sea, cómo se enfrentan factores externos a la economía, eso lo hacen las políticas económicas. Por eso decía, las políticas económicas no pueden evitar un ciclo, pero sí lo pueden prevenir. Ahí está la diferencia, ¿ya? Bueno, causas endógenas de la crisis. A ver, tenemos primero la sobreproducción, de ahí tenemos la subproducción, de ahí tenemos la sobrecapitalización y la que los marxistas explican bastante para los países capitalistas, que es el subconsumo, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Pero también hay un parámetro adicional que, bueno, acá se sobreentiende, también dependerá de la raíz económica. Porque no es lo mismo analizar las causas de la crisis en un país industrializado que en un país primario dependiente, ¿no? Hay una diferencia ahí económica muy grande. Bueno, la sobreproducción es la crisis mundial por naturaleza, ¿no? Es un estoqueamiento económico, o también se llama insuficiencia de la demanda, ¿no? O sea, la demanda agregada no corresponde a la excesiva oferta que hay. Por eso se habla de una sobreproducción. Una sobreproducción genera estoqueamiento, genera, o sea, acumulación de inventarios, genera, digamos, una deflación que es más perjudicial que la inflación, y eso arrastra, pues, evidentemente, al quiebre de empresas, al cierre de los negocios, quiebra financiera, etcétera. Palabra que se usa mucho en historia, el crack, ¿no? El famoso crack económico. ¿Cuál es la sobreproducción que más se conoce en la economía mundial, aparte de la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Es la crisis de 1929, ¿no? La crisis de 1929 reflejaba lo que era, pues, el estoqueamiento excesivo, ¿no? Que tuvo como epicentro, pues, a los Estados Unidos, ¿no? Luego viene la subproducción. Esta es una crisis ya más de los países en desarrollo, los países primarios. Se debe a las caídas permanentes de la oferta, ¿no? O sea, la agricultura, la minería, la zona industrial de un país, la actividad de servicios experimentan una contracción de la oferta. Y eso a la vez implica que hay escasez de bienes en el mercado. Y la escasez de bienes en los mercados va a generar, pues, un proceso de inflación por demanda, ¿no? Que a la vez genera una crisis monetaria, una crisis de consumo y de poder adquisitivo, ¿no? O sea, es todo lo contrario a la sobreproducción. Si esto generaba deflación, esto generaba inflación, ¿no? Si esto revaluaba la moneda, esta devaluaba la moneda, ¿está bien?
Y luego también los teóricos a partir de la posguerra dicen que también la crisis se puede deber a un exceso de inversiones, ¿no? O sea, digamos el sobredimensionamiento de la inversión bruta que puede ocasionar un exceso de activos, de capacidad instalada. Bueno, lo decimos en términos más simples, eso se llama sobrecapitalización. O sea, empresas que aumentan su capacidad instalada, por decir, llenan de máquinas un negocio, pero exceden la capacidad de consumo. Entonces, ¿de qué me vale tener tanta infraestructura si no va a funcionar? Tengo costos financieros que mantener, tengo que también darle mantenimiento a esa capacidad instalada, tengo que pagar el personal especializado. Entonces, como que la economía va a entrar pues a una crisis, pero de origen de sobreinversiones, ¿no? Por eso le llaman sobrecapitalización. Es como tener una academia llena de alumnos y luego poner 10 locales más, pero que no hayan alumnos. Entonces, eso se genera un problema de estancamiento, ¿no? Un problema recesivo que finalmente se implica la sobreinversión de las empresas. Pero no por la recesión, sino porque han pretendido expandir más la actividad económica. Y luego viene lo que Carlitos Marx llama el subconsumo, ¿no? Él llama subconsumo al empobrecimiento de la población. Generalmente la plusvalía, origen del capital, genera salarios de miseria. Y los salarios de miseria genera a su vez un maquinismo que desemplea más a la gente. Entonces, gente sin empleo y con salarios bajos va a terminar en una caída permanente del consumo. Resultado, estancamiento económico, cierre de empresas. Viene la crisis básicamente por causas endógenas, ¿ya? Endógenas o internas. En cambio, las exógenas son aquellas donde la economía no tiene la culpa. La culpa la tendrá la política económica si es que no logra controlarlas, ¿no? Por ejemplo, los desastres naturales y las demás calamidades que eso va a implicar, ¿no? El COVID-19 es una causa exógena, ¿verdad? O sea, ¿a qué se ha debido el confinamiento, la caída del 30%? No, o sea, eso no lo generó el gobierno. El gobierno lo que está generando es agudizar esa crisis, que es muy diferente. Pero por lo general, un terremoto, un tsunami, un huaico, ¿no? Cambios en el clima de manera estrepitosa te generan, pues, ¿no? Crisis porque la economía no puede controlarlas inicialmente. Pero sí lo puede hacer, insisto, la política económica. Otro factor de carácter poblacional es la llamada explosión demográfica, ¿no? O sea, cuando en un país la población crece de manera acelerada, sin controles o planificación familiar, pues eso te va a generar una sobrepoblación. Y una sobrepoblación implica exceso de consumo potencial y no hay la capacidad para abastecer ese consumo. Y también los fenómenos migratorios que se dan ya sea externa o internamente. Y hay un factor exógeno también importante, pero que es un factor hasta cierto punto subjetivo para cada país, que son los fenómenos políticos, ¿no? Por ejemplo, la inestabilidad de los gobiernos, los conflictos entre poderes. En el Perú, pues, Congreso y gobierno no se pueden ver ni en pintura, ¿no? Las dictaduras, ¿no es cierto? Venezuela hace 30 años era el paraíso, hoy es el infierno, ¿no? Porque evidentemente ha pasado y pasa por un proceso de gorilización, digamos, de la política en un país.